voy a dar paso al invitado de este directo y con él vamos a hablar de principio de no contradicción. Ya veréis por qué, pero eso, sin más dilación, Aristarchus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos, pues muy bien, muy bien. Y antes que nada, gracias por invitarme para hablar de este tema que me parece muy interesante. Y un A ti saludo a por toda tu acceder. audiencia. A ti por acceder. Bueno, yo te había propuesto, porque ya llevamos mucho tiempo diciendo, bueno, tenemos que hacer algún directo o algo para hablar, pues, de las cosas que tenemos en común y de las cosas que no tenemos en común, ¿no? Y llevábamos tiempo planeándolo y tal, y yo te dije un día, oye, me gustaría hacer contigo un directo sobre principio de no contradicción y luego también sobre finitismo causal, porque son dos tesis que, a pesar de tú y yo discrepar en muchos temas, porque tú eres ateo, yo soy teísta, ¿no? Etcétera, etcétera, pero son dos tesis en las que estamos de acuerdo. O sea, tú has defendido el finitismo causal en tu canal y tal, yo también lo he estado defendiendo, y yo estoy convencido además de que es una tesis que pueden abrazar perfectamente los ateos y los naturalistas y tal, y me parecía como interesante, pues eso, poderte traer al Twitch y que discutiéramos un poco de ese tema, reaccionáramos a algunas respuestas que he tenido, sobre todo por parte de la cantina del ateo, al tema del finitismo causal y tal, pero ese tema no nos ha dado tiempo todavía, bueno, sobre todo a mí no me ha dado tiempo todavía de terminar de prepararlo y hemos dicho, bueno, pues vamos a centrarnos solamente en la cuestión del principio de no contradicción y hablamos solo de eso. Pero antes de entrar en ese tema, te voy a pedir que para la gente que no te conozca, te presentes un poco, digas lo que quieras de ti y nos expliques un poco, pues no sé, cómo llegaste a YouTube, cómo te interesaste en temas de filosofía de la existencia de Dios y cómo hemos llegado, si quieres, a entrar en contacto y tal. Bueno, sí, pues llegué a YouTube, pues casi un poco por casualidad. Yo la cuenta que tenía en YouTube la tenía desde hacía muchos años, simplemente para comentar cosas o para ver vídeos y ya está. Pero un día me dio por hacer vídeos contra los terraplanistas, y así empezó todo. Y después, claro, esto siempre lo comento cuando me preguntan sobre mis orígenes. Después llegó un momento que dije, bueno, es que ya no hay nada más que decir sobre la Tierra plana. Es demasiado absurdo Ya este tema. desde Aristóteles que ya se ha dicho todo y tal, ¿no? Exacto. Y empecé a hablar de otros temas, pero, y entre ellos, uno que siempre me ha interesado es, bueno, siempre me han interesado las cuestiones filosóficas, aunque a diferencia tuya, no me metí, digamos, profesionalmente en esto, aunque también de toda mi vida me he tenido interés por estos temas, por intentar ver hasta dónde nuestro razonamiento es capaz de escudriñar no sé, los fundamentos de la realidad, y por eso estas cuestiones de la existencia de Dios y todo esto siempre me han fascinado. Bueno, empecé a hablar de esto y cada vez había más gente interesada en comentar más cosas y aquí estamos, simplemente eso. Yo me acuerdo que yo me encontré con tu canal cuando me parece que yo hice el vídeo que tengo en el canal, que es de hace ya, tiene sus años ya, me parece 2 o 3 años. El vídeo que hice sobre los argumentos teístas que me convencen y tal. Me acuerdo que lo hice, entonces en ese momento empecé a recibir sobre todo bastante hate en comentarios y tal, pero empecé a recibir algunas videorespuestas que no había recibido todavía. Y entonces un día me encontré con la tuya porque me parece que hiciste, o no fue sobre eso, o sí. Creo, y Espérate. antes habíamos interactuado respecto al problema del mal, creo que, pero la primera, bueno, sí, pero después hice un vídeo en relación a ese vídeo que hiciste tú de los 11 argumentos teístas y yo abordé concretamente el Kalam, aunque, eso sí, aclarando que en ese vídeo tú no desarrollabas el Kalam, simplemente lo Es, ver, exponías, sí, sí. es verdad, es verdad. Sí, porque, o sea, tú tenías dos vídeos. El vídeo en el que comentabas un poco el vídeo que yo había hecho sobre el problema del mal y luego el que hiciste sobre el Kalam. Que Exacto. yo creo que el primero que yo me encontré fue el del Kalam y me sorprendió muy gratamente, pues, que era un vídeo realmente sin ningún tipo de saña, sin ningún tipo de, no sé, de exageración retórica, sino, pues, oye, este hombre ha presentado este argumento, tampoco lo ha desarrollado, que eso ya está. O sea, que yo eso lo agradecí, porque es verdad, yo simplemente había dicho, bueno, pues este argumento a mí me resulta tal y tiene estas premisas, pero no lo voy a desarrollar. Y tú decías, bueno, yo opino esto por estos motivos y no sé qué, ¿no? Y a mí eso, pues, me resultó muy, muy grato y como que lo agradecí mucho y a partir de entonces entramos en contacto y desde entonces que hemos estado pues discutiendo muchas veces y tal. Y además, bueno, hemos hablado muchas veces porque somos de la misma ciudad y tal y hemos quedado varias veces como para tomar algo y tal. Curioso que, bueno, de YouTube salen a veces como relaciones curiosas que quizás de otra manera no te hubieras esperado, ¿no? Cierto, sí, sí, cierto. Oye, pues a ver, no sé si quieres comentar un poco. Respecto al tema
Principio de no contradicción. Principio de no contradicción. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo es que tú, siendo ateo, aceptas el principio de no contradicción? Porque, Sí. porque es que yo, o sea, te cuento, yo hice el vídeo, bueno, en un directo de Twitch expliqué por qué no tiene ningún sentido, en mi opinión, negar el principio de no contradicción y tal. Y para mi sorpresa fue publicar ese clip en el canal secundario que tengo en YouTube y una minoría de personas, pero una minoría sorprendente que me decían, bueno, tú aceptas el PNC, que es el principio de no contradicción, porque crees en Dios y porque lo necesitas para sostener tu creencia en Dios y tal, pero es solo porque crees en Dios que aceptas este principio y tal. Entonces, por eso te pregunto, ¿cómo es que siendo ateo, pues tú Bueno, aceptas el principio de no contradicción? claro, claro. A ver, bueno, de entrada, evidentemente veo la ironía de tu pregunta, porque yo de entrada lo que diría es que, claro, hay una gran diversidad de ateos, hay muchos ateos, y entre ellos yo me he fijado en que, bueno, hay algunos que están dispuestos a aceptar, a conceder más puntos a los teístas, a los argumentos teístas, otros que conceden menos puntos. Yo no sé si me pondría entre los que están más hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, hay ateos que conceden toda la primera fase del Kalam, conceden que el universo tiene una causa, lo que para que dicen que la causa no tiene los atributos divinos, o sea, que no es Dios. O que conceden, después de conceder el finitismo causal, conceden que hay una única cosa que es la primera causa, ¿no? Pero que no es Dios. Bueno, esos puntos no los concedo, pero no los concedo de forma razonada. O sea, tengo mis argumentos para no conceder que el universo tenga una causa o que haya una única entidad que sea la primera causa. Lo que pasa es que hay ateos que me he fijado en que prefieren no concederle absolutamente nada a los teístas, ¿no? Y a veces de forma injustificada. Y yo nunca he entendido esto. Y yo creo que esto es lo que pasa con el tema este del principio de no contradicción. Yo creo que hay algunos ateos que prefieren no conceder nada y llegan al absurdo yo lo he visto también esto, de decir que el principio de no contradicción no está tan claro y todo esto. O que lo niegan directamente. Claro, yo lo primero que diría es que precisamente tú y yo podemos discutir porque los dos aceptamos el principio de no contradicción. O sea, que es un punto en común, pero es el punto que nos permite estar debatiendo, porque ningún debate tiene sentido entre dos personas que no acepten el principio de no contradicción, ni siquiera entre una que lo acepte y una que no lo acepte. Los únicos debates que tienen sentido creo que son entre dos personas que ambas acepten el principio de no contradicción. Porque cuando una le diga esto es verdad y la otra diga pues esto es mentira, no pueda resultar, oye, no, pero es que a lo mejor es verdad y es mentira a la vez, ¿no? Simultáneamente y en el mismo sentido. Exacto, totalmente. Es Es que a mí posible. me sorprendía, yo les decía, pero vamos a ver, el ateo necesita el principio de no contradicción tanto como lo necesita el teísta, porque es que sin el principio de no contradicción no puedes utilizar la paradoja de la omnipotencia, no puedes utilizar el problema del mal, no Cierto. puedes utilizar el problema del ocultamiento divino, no puedes utilizar ningún argumento, o sea, porque podría ser No. que tu argumento fuera perfectamente válido y que Dios no existiera y existiera también, o que eso que tú estás diciendo que es contradictorio con la existencia de Dios, pues fuera compatible con la existencia de Dios, porque el hecho de que sea contradictorio, ¿no? O sea, si el PNC es Exacto. falso, el mal y Dios pueden ser contradictorios y existir, ¿sabes? Porque el PNC es falso. No sé si concretamente por esto del principio, con este caso, a lo mejor no me he encontrado con ninguno que me diga esto, pero alguna vez me he encontrado con algún ateo que que me dice que yo les concedo demasiado a los teístas, quizá por lo del finitismo causal, porque hay muchos que están insistiendo en los infinitos, que son posibles y todo esto. Pero claro, con esto del principio de no contradicción para defender la postura atea es peor negar el principio de no contradicción porque es dispararse en el pie directamente. Como tú bien dices, en muchos argumentos los ateos tratamos de intentar mostrar que algún atributo divino o alguna combinación de atributos divinos Es es contradictoria, contradictorio. exacto. Sí, Claro, es sí, que sí. entonces, por eso a mí me sorprendía eso, ¿no? Y a ver, para ser justos, lo que tú estás diciendo, que hay muchos ateos que lo hacen, también yo lo veo en muchos teístas, que tampoco hay como ese miedo de no querer conceder ni un gramo de terreno, porque entonces parece que como que estamos concediendo todo, ¿no? Pero yo también me he Exacto. encontrado muchas veces, yo que sé, teístas que ni siquiera están dispuestos a conceder que una persona pueda razonablemente discrepar en el tema de la existencia de Dios, sino que cualquier discrepancia es porque están cerrados interiormente, por el amor al pecado o lo que sea, ¿no? Entonces, cosas así, ¿no?
Sí. Pero sí, por eso a mí me sorprendía. Porque incluso hay, por ejemplo, muchas veces, o hay muchos argumentos en contra del cristianismo en concreto que se basan en decir, pues, que la Trinidad, ser un Dios y tres personas, es algo contradictorio, o que la simplicidad divina se contradice con el hecho de que pueda crear o lo que sea, ¿no? O que la idea de que Jesús es Dios y es hombre, pues eso hace que tenga atributos contradictorios y por tanto no puede ser, ¿no? Pero si tú niegas el principio de una contradicción, eso ya no lo puedes utilizar. Y de hecho hay al menos un autor cristiano, Jeffrey C. Beal, con 2 L's al final, que ha escrito un libro que se llama The Contradictory Christ, del Cristo contradictorio, que defiende justamente, pues eso, que las contradicciones son posibles y que Jesús es un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, por eso, como que si tú abandonas el PNC, o sea, casi es más, de alguna manera, casi es mayor concesión abandonar el PNC, porque entonces, pues el teísta no, pues ya está, pues Dios puede existir y no existir. Todos tus argumentos pueden ser perfectamente válidos y verdaderos, y no obstante, yo seguir creyendo en Dios porque racionalmente, como el PNC es falso, lo puedo hacer, ¿no? Casi es estar concediendo más, negar el PNC que no aceptarlo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, hemos empezado así directamente, yo creo que, Sí, porque ya asumimos que tu audiencia está familiarizada con el principio de la contradicción, o sea, no hacía falta tampoco aclarar qué significa que sí. algo no puede ser, A no puede ser A y no A simultáneamente y en el mismo sentido. Y, o sea, esto, bueno, es un principio tan fundamental que, como explicabas muy bien, hay un vídeo tuyo que siempre me ha gustado mucho y que lo tengo como una guía, es como una cosa que siempre que lo tomo de referencia, que es tu vídeo de principios filosóficos, ese que empiezas por el principio de no contradicción, después sigues con El de el principio identidad. de tercero excluso, ¿no? Cuando se puede excluir la tercera posibilidad, etcétera. Bueno, este tipo de causalidad, etcétera, etcétera. Y en ese vídeo me acuerdo que comentas que el principio de una contradicción se considera que es indemostrable, pero precisamente porque es el más fundamental de todos, ¿no? Porque, Exacto. Porque Aristóteles dice, es indemostrable porque es la base de toda demostración. Para exacto, demostrar cualquier cosa tienes que presuponerlo. Él dice que la única demostración, entre comillas, es ad hominem, en plan como una reducción al absurdo del contrario, de mostrar que el que niega el PNC pues no puede defender racionalmente nada, ¿no? Porque cualquier exacto. cosa es compatible con la contraria, ¿no? Cierto, sí, sí, sí. De hecho, sí, el que niega el PNC, no sé si podría, o sea, aunque lo niegue, podría decir que sigue siendo válido, ¿no? O sea, el principio de no contradicción es inválido, pero bueno, puede seguir siendo válido igualmente. Pues eso sería la idea. Si quieres, entramos en la cuestión de los motivos por los que intentan defender algunos que ha sido refutado el principio de no contradicción y después a partir de ahí seguimos. Si te parece bien. Sí, por donde tú quieras. Un ejemplo que se suele poner muchas veces es ese experimento mental del gato de Schrödinger. Y hay una cosa que yo creo que mucha gente no es consciente de esto, sin caer en una falacia de autoridad, y es que Schrödinger, cuando plantea esta paradoja, este experimento mental, lo hace precisamente intentando poner en crisis la interpretación de Copenhague de la física, porque parecería llevar a una contradicción. Es decir, Schrödinger plantea esta paradoja igual que un cristiano plantearía la Grim Reaper para poner en crisis los infinitos. Exactamente igual. O sea, ¿qué es lo que hace Schrödinger? Schrödinger, que por cierto a mí siempre me ha parecido un físico fascinante, Sí. lo que hace es ver los resultados absurdos que él diría, o aparentemente absurdos, que podría haber si ciertas interpretaciones de lo que sucede a nivel subatómico, a nivel cuántico, se llevasen a nivel macroscópico. Y él plantea una manera en la que podría llevarse así. Porque claro, muchas veces cuando se habla de estas superposiciones de estados, estas situaciones en las que algo es y no es a la vez, o está en dos estados, en un estado superpuesto, ¿no? Claro, se habla a nivel subatómico y parece que, bueno, que molesta menos porque como es una cosa muy pequeña, es una cosa microscópica, pues bueno, es una contradicción, una cosa muy rara, pero muy pequeña. Pero Schrödinger dijo, no, vamos a poner esto en crisis. ¿Qué pasa si algo macroscópico, algo grande, como un gato, por ejemplo, hacemos que su vida dependa de que se desintegre o no se desintegre una partícula radioactiva, un átomo radioactivo, que es un fenómeno estocástico también sometido a estas leyes cuánticas, y si se desintegra, un veneno estalla una bolsa de veneno o algo así, una botella de veneno, y el gato muere, y si mientras no se desintegre,
no estalla el veneno. Entonces, lo que quería decir Schrödinger es, o sea, que me estáis diciendo que entonces el gato estaría a la vez vivo o a la vez muerto, porque aquí ya estoy haciendo depender totalmente un fenómeno macroscópico, lo estoy haciendo depender de que haya pasado uno de estos fenómenos cuánticos. Él, finalmente, yo te he pasado un texto por WhatsApp, eso es lo que he podido yo coger, que podría ser interesante, que es, hay un punto en que el propio Schrödinger dice una cosa que creo que te he oído decir a ti en referencia a esto. Vale, a ver. Schrödinger dice, that prevents us from so naively accepting as valid a blurred, o sea, un modelo borroso. Esto nos previene, o sea, precisamente esta cosa rara nos previene de aceptar inocentemente o fácilmente un modelo borroso para representar la realidad. A ver, esto es como lo intento entender yo, porque en sí mismo no supondría ninguna contradicción o nada raro. Y finalmente dice, hay una diferencia entre una fotografía desenfocada o una fotografía normal de una niebla o de unas nubes. Con esto de una fotografía desenfocada o una fotografía normal de una niebla o unas nubes, creo que se refiere a la diferencia entre algo epistémico y algo ontológico, ¿no? O sea, claro, exacto. Si algo la realidad es nebulosa, es que está ontológicamente indeterminada, que está... O sea, que es algo ontológico en la propia realidad, y si es epistémico, es un problema de nuestra fotografía, de nuestro conocimiento. Pero claro, a ver, lo que quiero decir es que hay muchas interpretaciones de estos fenómenos cuánticos. Es cierto que hay, o sea, los físicos cuánticos, por decirlo así. Los mecánicos. Los mecánicos cuánticos, no es que empezaran a decir no es que empezaran a decir estas cosas así porque sí, evidentemente tienen algún fundamento. Ellos, por ejemplo, el famoso experimento, que es el que mejor se entiende, por cierto, porque hay otros experimentos de la mecánica cuántica que yo he intentado entender y con toda humildad digo que no he llegado a entenderlos, pero hay experimentos como el de la doble rendija, yo creo que se entiende bastante bien. Es decir, si se lanza directamente un chorro de partículas contra una doble rendija y después eso se proyecta en una pared posterior, claro, primero se puede observar un patrón de interferencia que significa que es lo que veríamos si unas ondas han atravesado las rendijas y se han vuelto a expandir a partir de esas dobles rendijas, ¿no? Se ve el patrón de interferencia. Y para ver si las partículas, o sea, si la luz tenía naturaleza corpuscular u ondulatoria, pues lo que hicieron es lanzarlas de una en una, lanzar partículas de uno en uno y ver qué pasaba. Y veían que se volvía a formar el patrón de interferencia. Dice, pues como si fueran ondas, ¿no? Pero resulta que si intentaban detectar por cuál de las dos rendijas estaba pasando la partícula se comportaba como partículas y no había patrón de interferencia. Hay muchas maneras de interpretar esto. Puedes decir que es que el observador afecta a la partícula de alguna manera al observarla, o si aceptas esta dualidad onda-partícula, por ejemplo, está la interpretación de Copenhague o está la interpretación de los muchos mundos, como que hay muchas realidades paralelas en las que en cada una la partícula está en un lugar diferente. O sea, cuando hay una superposición de estados, realmente todos los estados se han dado en una especie de multiverso, y el hecho de que, claro, en este sentido no sé si habría una vulneración de la no contradicción, porque podría decirse que se están dando cosas diferentes, pero en sentidos distintos. No lo sé si serían el mismo sentido. Sí, exacto. Uno en un universo A, otro en un universo B. Exacto. Entonces, ahí ya no sé si... También hay otras interpretaciones, hay diversas. Hay una que intenta verlo como un fenómeno totalmente ontológico, o sea, como que todo el fenómeno es una onda y después todo el fenómeno es una partícula, pero no es que la partícula está y no está en muchos sitios a la vez. No sé si me explico. O sea, que no... Hay un problema aquí de interpretación más que de que los experimentos demuestren algo. Porque a lo que voy, y aquí cierro ya mi idea, es que cuando veremos que algunos detractores del principio de no contradicción nos dicen es que el principio de no contradicción ha sido refutado por la ciencia o por la experimentación científica. Yo digo, es que es imposible porque la ciencia necesita el principio de no contradicción para funcionar, y cuando en un experimento demuestras algo, evidentemente estás usando el principio de no contradicción porque el experimento te dice que algo es algo y no otra cosa. Y entonces es que yo no veo, honestamente, no veo cómo con un experimento tú vas a decir, por lo tanto, no funciona el principio de no contradicción. Tú puedes decir, no, es que por lo tanto aquí hay un estado indefinido, o no sé si se puede decir que sea a nivel ontológico o a nivel epistémico. Este será otro debate que podría tenerse, como
¿cómo es posible para alguien saber que una indeterminación es ontológica y no epistémica? No sé si alguna vez tú te has planteado cómo alguien podría llegar a saber esto, ¿no? Yo me gustaría, si algún día podemos hablar con un físico que defienda esto, yo estaría encantado, ¿eh? Pero lo que yo no veo es cómo se puede refutar algo como el principio de no contradicción, si es lo que necesitas para refutar cosas. Eso es... Sí, totalmente. O sea, yo diría varias cosas. Primero, que nunca hay ninguna observación de nada que esté en un estado contradictorio, ¿sí? Luego, que también hay, yo creo, que una confusión de lenguaje, porque o sea, una cosa obviamente es que la indeterminación sea epistémica y eso no supone ningún problema para el principio de no contradicción, porque no es una indeterminación ontológica, sino que es de nuestro conocimiento y tal. Pero es que incluso si fuera una indeterminación ontológica tampoco supondría un problema para el PNC, porque decir que algo está indeterminado es decir algo distinto que decir que está determinado, ¿no? Entonces, si estar en un estado indeterminado significa algo distinto de no estar en un estado indeterminado, entonces ahí estás aplicando el principio de no contradicción, ¿no? Entonces, que cualquiera de las dos opciones es compatible con el PNC. Y luego me ha gustado mucho lo que has dicho de que la ciencia necesita el PNC, porque es que es verdad, o sea, pensad cómo funciona el razonamiento científico. Es: yo tengo una hipótesis o tengo una teoría, de esta hipótesis se sigue que tendría que darse una observación A, voy a la realidad a observarla y lo que observo es no A, y como observo no A, desecho mi hipótesis. Pero en todo ese Exacto. razonamiento yo estoy presuponiendo que no A no es idéntico con A, ¿sabes? Exactamente. Porque si Sí, no A fuera idéntico con A, pues entonces no desecho mi hipótesis. Mi hipótesis no se ha visto falsada, se ha visto confirmada, ¿no? Entonces no habría manera de falsar ninguna hipótesis. Entonces totalmente. ahí estoy presuponiendo el PNC. Entonces, decir que la ciencia ha refutado el PNC o que podría refutar el PNC no tiene sentido, porque sería como, o sea, si la ciencia refutara uno de sus presupuestos, si refutara el PNC, simultáneamente estaría refutando la refutación de ese presupuesto. Sí. Porque si ese presupuesto que la ciencia necesita para operar fuera falso, cualquier cosa que te está mostrando la ciencia en contra de ese presupuesto tampoco tendría validez, ¿no? Para mí, o sea, decir que la ciencia puede refutar el PNC es un poco como decir que la ciencia puede refutar el modus ponens, ¿sabes? O sea, que la ciencia podría llegar a decir que modus ponens es una forma de razonamiento inválido, ¿no? O sea, modus ponens es si P entonces Q, P entonces Q. Sí. Entonces, sería como... Imagínate no que te lo tiene, refutan usando un claro, modus ponens, ¿no? claro, exacto. Es que entonces sería, no, si en la realidad encontramos X, el modus ponens es inválido. En la realidad encontramos X, el modus ponens es inválido. Claro. Entonces, no tiene sentido, porque estamos hablando de algo que es un presupuesto, no solo del razonamiento en general, obviamente, sino del razonamiento específicamente científico. Entonces, no es que la ciencia no haya refutado todavía el PNC porque es una cuestión que todavía no está muy clara y tal. No, es que por su propia naturaleza de actividad científica no puede hacerlo, porque lo está presuponiendo para funcionar, ¿no? Y luego, por ejemplo, porque hay muchas veces que a mí lo que me dicen no es que el electrón está en dos sitios a la vez. Primero, que uno nunca observa el electrón en dos sitios a la vez. Siempre lo observan o en un sitio o en otro, o en un estado o en otro. No hay nunca una Vale. observación de un estado superpuesto, ¿no? Eso es como una interpretación de lo que está sucediendo al electrón cuando no lo estamos observando. Sí. Eso por un lado. Pero segundo, lo que decía, ¿no? Estar en dos lugares a la vez no es contradictorio, porque estar en dos lugares a la vez es algo distinto que no estar en dos lugares a la vez, o estar en un estado superpuesto, ¿no? En estados superpuestos. O sea, si estar en estados superpuestos significa algo distinto de no estar en estados superpuestos, y tiene que significarlo, ¿no? Porque tú estás diciendo que primero está en estados superpuestos, luego lo observas y esa superposición colapsa en algo distinto, pues si es algo distinto, estás presuponiendo que el PNC funciona, ¿no? Pero luego es que encima Exacto. estuve buscando y tampoco está tan claro que realmente la cuántica te comprometa con la idea de que las partículas están en dos sitios a la vez, ¿no? Por ejemplo, tengo este libro que me saqué de la biblioteca, Verdades y mentiras de la física cuántica, de Carlos Sabin, que es doctor en física por la Complutense y es investigador en el CSIC. Una de los primeros apartados es: las cosas no están en dos sitios a la vez, ¿no? Os lo leo, ¿vale? Dice: en la física cuántica muy a menudo no tenemos una información completa y precisa sobre dónde está algo. Esto también sucede en la física clásica y no es difícil encontrar ejemplos. Imaginemos que he visto pasar un coche por delante de la ventana de mi despacho a toda velocidad. Mi vista tiene un alcance limitado, incluso con las lentillas puestas, y sé que un poco más adelante el coche tendrá que escoger entre seguir recto o torcer hacia la derecha tirando hacia la castellana. Así que si se me pregunta dónde está el coche unos segundos después de haberlo visto pasar, yo respondería que hay una cierta probabilidad de que esté en la misma calle que mi
despacho, Serrano, y también una cierta probabilidad de que esté yendo hacia la Castellana por María de Molina. De hecho, a no ser que tenga más información relevante, diré que esas dos probabilidades son iguales, 50% para cada una de esas dos posibilidades. Dice, ¿verdad que usted también diría algo por el estilo? No se le ocurriría decir que el coche está a la vez en las dos calles, ¿verdad? Y sin embargo, ¿no es cierto que usted ha leído y escuchado una y mil veces que en la física cuántica las cosas pueden estar en dos lugares a la vez? Pues bien, en realidad la física cuántica no dice nada de eso, sino algo muy parecido a la situación que he descrito antes. Hay situaciones en que la posición de los objetos no está bien definida y lo máximo que podemos conocer es la probabilidad de estar en tal sitio o en tal otro. ¿Quiero decir con esto que no hay ninguna diferencia entre la física clásica y la cuántica? No. Por ejemplo, en la física clásica tendemos a pensar que las probabilidades aparecen solo cuando hay una limitación técnica que nos impide determinar las cosas con total precisión. En el ejemplo anterior es el hecho de que el coche va muy rápido, yo estoy quieto y mi vista es limitada. Sin embargo, no hay nada profundo que me lo impida. Si fuera detrás del coche en un taxi o estuviera en comunicación con algún dispositivo instalado en el vehículo, sin duda podría conocer su posición con mucha más precisión. Por supuesto, siempre habrá alguna limitación, pero como digo, será exclusivamente tecnológica. En cambio, la física cuántica establece unas limitaciones que no son técnicas, sino de principio. Así, el principio de incertidumbre me dice que si me empeño, puedo conocer con total exactitud la posición del objeto que quiero medir, pero eso tiene un precio. No tendré ni idea entonces de cuál es su velocidad. Cuanto más pequeña sea la incertidumbre en la determinación de la posición, más grande tendrá que ser la de la velocidad y viceversa. Hemos de convivir, por tanto, con probabilidades. Más aún, como veremos con más detalle en el próximo capítulo, estas probabilidades se suman entre sí de una manera muy particular, de la misma manera en que se suman las ondas de luz o las que hace una piedra en un estanque, dando lugar a fenómenos de interferencia característicos de las ondas. Pero no hay nada, absolutamente nada, que justifique una frase como la partícula o el objeto o el sistema está a la vez en A y en B. De hecho, una de las características fundamentales de la física cuántica, de la que hablaremos con detalle en el próximo capítulo, es que las cosas no tienen propiedades bien definidas hasta que se hace una medida de esa propiedad. Es una característica que los experimentos han confirmado una y otra vez. No hay una manera razonable de explicar los resultados si insistimos en que las cosas tienen propiedades bien definidas antes de realizar una medida. Por tanto, en física cuántica la frase "las cosas están en dos sitios a la vez" solo podría tener sentido si hubiera dos aparatos en dos sitios distintos encargados de detectar la posición de algo, y los dos detectaran a la vez la posición de la misma partícula. Sin embargo, esto no ocurre nunca. Los aparatos de medida solo detectan la posición de una partícula en un sitio cada vez, no en dos, ¿no? Entonces, que ni siquiera es verdad eso que se dice tantas veces, ¿no? Incluso lo que dice aquí de que lo que está pasando es que las cosas a nivel cuántico no tienen propiedades bien definidas, no entra en contradicción con el PNC, porque no tener propiedades bien definidas es distinto de tener propiedades bien definidas y por eso se está diciendo, ¿no? Yo es que no veo de qué manera alguien podría decir no solo que la ciencia ha refutado el PNC, sino que podría llegar a refutarlo, ¿no? Por lo que hemos dicho tú y yo. Totalmente, sí, sí. Respecto al principio de incertidumbre de Heisenberg, que ha comentado de que no podemos saber al mismo tiempo la velocidad y la posición de una partícula. Y esto muchas veces también se ha intentado ejemplificar, aunque como bien señala este doctor en física, no es del todo trasladable, pero para que se entienda, no sé si has visto oído alguna vez este ejemplo, ¿no? De hacer una fotografía a un vehículo y si la haces con el diafragma muy ampliado, o sea, el diafragma abierto durante mucho tiempo, tú ves el recorrido que ha hecho el coche durante todo ese tiempo que ha estado en la cámara abierta, pero no ves en qué posición concreta está. Y si le haces una foto con el diafragma cerrado, abierto muy poco tiempo, o sea, en un instante, entonces ves la posición exacta, pero no ves a qué velocidad se mueve. Claro, yo, tal y como lo plantea, bueno, primero me ha parecido que él era un partidario de que era una cosa meramente epistémica. Después he visto que no, que también él acepta que hay un estado de indefinición ontológica propiamente. O sea, que él sí que es, evidentemente, si está dedicado a esto, él es partidario de la física cuántica. Lo digo porque, curiosamente, históricamente, por ejemplo, Einstein siempre fue contrario. Esto la gente supongo que lo sabe, ¿no? Einstein siempre fue el hater de la cuántica. Sí. Siempre estaba en contra decía que era una cosa absurda esto. Y decía el entrelazamiento cuántico, de que hay, por ejemplo, dos partículas que están entrelazadas y las dos están en un estado de indefinición y pueden estar alejadísimas. Y entonces cuando tú observas una definiéndola, aunque la otra esté a millones de kilómetros, instantáneamente se supone que la otra se define también. Esto se planteaba también para decir que la información no se puede transmitir a más que la velocidad de la luz, ¿no? De una partícula a la otra, y por lo tanto que no es posible. Y esto lo planteaba Einstein y se supone que fue demostrado que es así realmente mediante un experimento que yo, honestamente, he de decir que yo nunca he llegado a entenderlo bien, que es el de las desigualdades de Bell, que no vamos a entrar aquí porque
es muy Bueno, porque complicado. nos No, supera... en todo caso, da igual para esta cuestión concreta, porque como hemos dicho, un estado de indefinición no es algo que implique la refutación del principio de no contradicción. De hecho, curiosamente, bueno, esto ya entra más en las cuestiones de la interpretación y tal, pero Heisenberg, por ejemplo, ante esto, él lo que decía es que la cuántica está de alguna manera dando expresión a lo que Aristóteles llamaba potencia, porque para Aristóteles la potencia también es indefinición. Por ejemplo, un bloque de mármol, por ejemplo, ¿vale? El típico ejemplo de Aristóteles. Un bloque de mármol está en potencia de ser una estatua de David, pero también está en potencia de ser una estatua de Venus, ¿sí? Entonces, Hostia. está en un estado de indefinición precisamente por su carácter potencial. Entonces, Heisenberg, ahora no me acuerdo en qué texto, lo tenía que buscar, pero justamente recupera como esta idea de decir, esto ya, Aristóteles estaba tocando por aquí estos temas y tal, y entonces esto que estamos empezando a ver en la cuántica, pues seguramente es porque estamos estudiando algo que es muy cercano a lo que Aristóteles consideraba la potencia absoluta o la potencia y tal, ¿no? Entonces, bueno, hay todo un tema muy interesante. Pero, de nuevo, Hostia. o sea, estar en ese estado potencial o de indefinición no es estar en un estado contradictorio, No, porque es no, algo hostia, pues distinto de estar definido. nunca había Ya te lo pensado en esto, buscaré. ¿eh? Ya Es te lo interesante. Claro, buscaré y entonces te lo pasaré. y cuando la partícula se define está en acto, ¿no? Está en Exacto. acto en... El acto de la observación, que no es en plan que yo lo mire con los ojos, sino que es un acto con los instrumentos y tal, es la actualización de una potencialidad en el sistema. Eso es como una manera de leerlo como en línea con la filosofía aristotélica y tal, que me parece como curiosa sin más. Creo que hemos dicho todo, ¿no? ¿Quieres que pongamos los...? Tengo 2 clips de la reacción que hizo N. Dante. Si quieres lo ponemos. Pero básicamente ya hemos respondido como por antemano a lo que va a estar planteando. El primer, solo para poner como un poco de contexto, el primer clip que he preparado es como la unión de 2 momentos distintos del stream. Y se va a ver porque lo separa como un segundo de pantalla en negro. Era para señalar que ahí hay un corte. Pero él está leyendo lo que es el principio de no contradicción en la... De hecho, me parece como curioso, ya verás, lo comentaremos ahora, pero él está leyendo lo que es el principio de contradicción en la Wikipedia, entonces parece que da a entender que el experimento de la doble rendija, donde se muestra que los electrones tienen propiedades de onda y de partícula, parece que da a entender que eso se podría tomar como una refutación del PNC, pero luego, más adelante del stream, él mismo da como la respuesta de por qué eso no es así, ¿no? No contradicción, PNC, no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo. O sea que A y no A no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Y en el mismo sentido, el principio también tiene una versión ontológica. Nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Hombre, y en el mismo sentido, es que, a ver, Stripun sí y no, sí y no. A ver, podemos ver que hay ciertos elementos de la realidad, como por ejemplo los electrones, que se comportan como partículas y como ondas. Entonces, se comportan tanto como partículas como ondas. O sea, tienen ese comportamiento, los dos comportamientos los tienen, el de partícula y el de onda. Entonces, una partícula no puede ser una onda y una onda no puede ser una partícula. Son cosas que se contradicen, entre comillas, la una a la otra. Y eso no es una interpretación, eso es algo demostrable, empíricamente demostrable, que se comportan como partículas y que se comportan como ondas. Entonces, ¿puedes en un momento dado decir que el principio de no contradicción se ve refutado por este hecho? Si quieres, que te pones ahí muy quisquilloso, pues a lo mejor. Pero que no lo veo tanto, bueno. Venga. No lo dije dualidad, Yaga, lo dije se comporta. Por eso mismo, porque no digo que las cosas sean una onda y una partícula al mismo tiempo, porque no son ni una partícula ni son una onda. Por eso dije se comporta. Se comporta a veces como una onda y a veces como una partícula. Pero no es ni una onda ni es una partícula. Y por eso no dije que se contradijera lo que tal. Lo puedes mirar un poco, pero no. Bueno, Él mismo, o sea, obviamente de hecho, si la gente va a ver como todo el vídeo, que él en ningún momento dice esta idea de que la mecánica cuántica refuta el PNC, ¿no? De hecho, él incluso en algún momento llega a decir que él cree que no,
sea, él de alguna manera dice que podría ser que esto se refutara, pero que él cree que no se ha refutado, ¿no? Pero aquí parecía dar a entender que eso Pero sí que se podía tomar como sí. una refutación, pero luego él da la respuesta de por qué no. No se está diciendo que el electrón es y no es una partícula, o que es y no es una onda, sino que es algo que no es ni una partícula ni una onda, pero que bajo ciertas circunstancias experimentales se comporta como una partícula y bajo otras circunstancias experimentales distintas se comporta como una onda, ¿no? Exacto, Entonces, sí. eso es muy fácil, ¿no? Ahí no hay ningún, o sea, puede ser raro, pero no es contradictorio. Hay un momento en ese directo en el que en Dante, si no recuerdo mal, decía algo así como, pero si la ciencia demuestra que el principio de no contradicción es falso, entonces es que es falso. Algo Sí, así este creo que... es el segundo clip que tenía Vale. preparado. Vale, perdón. Sí, sí. Vale. Ahora lo pongo. Él repite esta idea en varios momentos, entonces he puesto todos los momentos en los que lo dice, lo he puesto junto. Nos dice que el PNC es absurdo, hay que legar el PNC y no la realidad. Si por lo que sea hacemos un experimento que demuestra que el PNC es absurdo, no hay que desechar el experimento de la realidad, sino hay que desechar el PNC, porque el PNC es una idea humana y la realidad es la realidad. A ver, no digo ni que sí ni que no. En mi opinión, si vemos que la realidad contradice algo de lo que nosotros creemos, tenemos que cambiar lo que creemos. Punto. Eso es así. Que por ahora la mecánica cuántica no ha negado el PNC yo no creo que lo haya negado per se, así, tal cual, de manera bruta. Porque se puede ver de alguna manera. Pero bueno, si la realidad dice una cosa y nosotros creemos otra, lo que desechamos es lo que nosotros creemos. Siempre. ¿Por qué? Porque la realidad está por encima de nosotros. Si el principio, y como por ahora son interpretaciones, un poco interpretaciones, y no es una cosa así, yo no creo que contradiga el PNC, la verdad. No, el PNC justo no. Me quedo con la frase, si la realidad contradice el PNC, hemos de rechazar el PNC. ¿Por qué? Exacto. Porque lo contradice, porque hay una contradicción. Ese es el punto, efectivamente. Ahí Claro, está. ese es lo que decíamos. Ese razonamiento está presuponiendo la validez del PNC. Totalmente. Por eso mismo la ciencia no va a poder nunca refutar el PNC, igual que no va a poder nunca refutar el modus ponens, porque son herramientas que utilizan su propio razonamiento, que a la hora de evaluar una hipótesis está utilizando el PNC porque una observación es esto y no es no esto, no es todo lo contrario, no es todo lo contradictorio, ¿no? O sea, para tú poder mirar a la realidad y que la realidad contradiga una teoría y tú poder decir, voy a desechar la teoría porque la realidad la contradice, tienes que estar asumiendo el PNC. No puedes hacerlo sin el PNC. Y por eso no puedes. O sea, no es solo que la ciencia no lo haya refutado todavía, sino que no puede, porque es una de sus propias herramientas. Y además, en todo caso, y aquí incluso concediéndolo un poco a los que tienen estos argumentos, supongamos, aunque ya a mí me chirría y no entiendo, bueno, ya hemos dicho por qué sería imposible, pero aunque se demostrase, no sé si alguna vez te han planteado esto, nunca te han planteado, a lo mejor el PNC funciona en algunos casos y en otros no. Eso te lo han planteado alguna vez así. Sí, como, bueno, veces. En las cosas cuánticas no, y en las cosas clásicas sí. A mí me sigue pareciendo absurdo plantearlo así, como que a veces sí y a veces no, pero en todo caso, pero precisamente, muchas veces yo veo que se usa esto de la cuántica para negar el PNC en otras cosas. Digo, bueno, pues incluso tú que dices que en la cuántica se puede rechazar el PNC, pues bueno, en la cuántica, pero no me cojas ese rechazo para decir, bueno, y entonces en cualquier argumento teísta que me plantees, tampoco te sirve el PNC, ¿no? Bueno, será para eso. Y ya digo que además eso de que sea una cosa selectiva me sigue pareciendo absurdo. Sí. No sé qué piensas tú. Sí, totalmente. Siempre me lo dicen, pero es que no tiene ningún sentido porque piensa que, o sea, vale, vamos a decir, hay cosas de tipo A y cosas de tipo B, ¿sí? Sí. Y el PNC se aplica a las cosas de tipo B, pero a las cosas de tipo A no. Pero si el PNC no se aplica a las cosas de tipo A, entonces significa que las cosas de tipo A son de tipo A y de tipo no A. Entonces también son de tipo B, ¿sabes? O sea, no hay manera de hacer una demarcación entre unas cosas a las que se aplica el PNC y otras a las que no, ¿no? O sea, a las cosas de tipo cuántico no se aplica el PNC, pero a las otras sí. Ah, pero entonces si a las cosas de tipo cuántico no se les aplica el PNC, entonces son de tipo cuántico y de tipo no cuántico. Por tanto, también se les aplica el PNC. Entonces, realmente no puede ser una negación selectiva.
Es global, o lo aceptamos totalmente, o la negación del PNC tiene que ser global, no puede ser selectiva. De acuerdo. Y global no puede ser, porque no. Yo creo que hemos dicho todo, creo que hemos explicado por qué esto no es solo una cosa de Enric, que como es un aleluyo y cree en Dios, pues necesita el PNC para sostener su sistema de creencias y tal. Creo que hemos mostrado que no es ninguna amenaza el PNC para el ateo, para el ateísmo, sino al contrario, es un aliado en la discusión y que la ciencia ni lo ha refutado ni lo puede refutar, ¿no? Aristarchus, termina diciendo tú lo que quieras y nos despedimos. Bueno, pues nada, solo ha sido un placer conversar contigo y coincidir contigo, porque en este caso, más que para debatir, el tema principal era para coincidir, pero como he dicho al principio, ya cerrando el círculo, para coincidir respecto a lo que nos permite debatir, que es que los dos aceptamos el principio de no contradicción. Por eso podemos estar en desacuerdo, porque los dos aceptamos ese principio.